Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Hola, buenas noches. Nuevamente Dios nos permite la gracia de tener vida y podernos reunir todos en nuestro espacio virtual de Biblia para continuar con el estudio del bello libro del Apocalipsis. Vamos comenzando como debe de ser siempre, dándole alabanza y gloria a Dios a través de Jesús de Nazaret. Y te invito a que digamos, unidos todos de corazón: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos como siempre con Jesús de Nazaret y el poderoso Espíritu Santo que nos tienen la misericordia de estar entre nosotros, como todas las sesiones, y nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios Padre y la propia palabra de Jesús de Nazaret que conocimos durante su ministerio público. Pues tenemos como siempre una intención particular y continúa esta siendo nuestro Papa Francisco. Pedimos para él que la voluntad de Dios que se está desarrollando en su persona llegue a cubrir todas las expectativas que él tiene
a través de la persona del Sumo Pontífice para todos nosotros. En realidad, muy por separado de la posibilidad de continuar entre nosotros en este mundo por un determinado tiempo, lo que le pedimos encarecidamente a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret es que permita que esos grandes proyectos que el Papa guarda en su corazón cobren, cobren oportunidad de realización. Yo no conozco demasiado de todo esto, pero sí te puedo decir que hay tres grandes propósitos que el Papa nos ha manifestado en muchas ocasiones. El primero, el que haya paz en el mundo. El segundo, que las distancias que nos separan a los cristianos, de ser posible, desaparezcan o por lo menos se reduzcan. Y la tercera y gran preocupación de él es que el rebaño de Dios Padre sea conducido conforme a lo que Jesús de Nazaret pide para su iglesia. Y ahorita en estos momentos, en esta semana, la curia romana está en su retiro cuaresmal para prepararse, para vigorizarse, para con nuevos bríos seguir conduciendo al rebaño del Señor. Estas intenciones que guarda el corazón del Papa Francisco, Dios permita que se lleven a término y, de ser posible, que Él continúe con su salud, con buena salud, perdón, al frente de su iglesia, pero aceptamos su voluntad y estamos atentos a vivirla. Y por esa razón de todas estas peticiones, esta noche abrimos nuestra sesión con el cántico inspirado en el bello Salmo 16 de la nomenclatura hebrea, que tiene como nombre Yahvé, Dios Padre para nosotros, la parte de mi herencia. Este salmo, que se le atribuye a la composición del rey David, es una acción de gracias y de gloria a Dios Padre por todo lo que representó en la vida y obra del rey David. Pero fíjate que yo escuchaba el desarrollo de este cántico y veía la persona del Papa también, y lo que decía en estas estrofas, yo decía, bueno, el rey David fue en su momento el bastión sobre el cual, de la estirpe de su familia, de la tribu de la cual él venía, de toda su descendencia, vendría a este mundo el Mesías, el Salvador. Pero no dejaba yo de poder tener un punto de comparación entre lo que el rey David pedía, y estoy seguro que el Papa Francisco también en mucho ha pedido lo mismo en estos días: reconocer que Dios es lo que lo sostiene, que es la parte más importante de su herencia, y que gracias a estar cerca de Él, a vivir en Él, a vivir en su verdad, espera tener todas las gracias de los justos, espera gozar de la presencia del Padre en su momento, y suplica a través de la misericordia de Jesús de Nazaret, fundador de nuestra santa y única Iglesia Cristiana Católica, le permita llegar a feliz término sus proyectos, le permita librarse del Hades, de ese lugar de los muertos, y llegar al reino de los cielos en su momento que Dios tenga dispuesto, con la frente en alto, el corazón abierto y la conciencia tranquila de haber llevado
en las aguas turbulentas de este mundo a su iglesia. Entonces, por eso seleccionamos para esta noche ese salmo y te pido que tú también pidas porque todos los proyectos del Papa puedan ser realidad. Bueno, pues dicho lo anterior, entremos a la materia de nuestro estudio, al libro del Apocalipsis, que como hemos dicho es, en resumen, en pocas palabras, un cántico de la esperanza cristiana y un triunfo de la iglesia perseguida. Este cántico lo vamos a ver reflejado porque en el Apocalipsis una de sus características es que es un continuo, es una continua liturgia celeste en esta tierra. Por eso es un cántico y obvio de la esperanza cristiana, porque todo lo que Jesús hizo y nos pidió a través de sus apóstoles que desarrolláramos dentro de su iglesia, pues esa esperanza es la que nos mueve, esa esperanza es la que nos une, esa esperanza es la que nos sostiene y nos mantiene vivos, trabajando por toda la iglesia de Cristo. Y al mismo tiempo es el triunfo de la iglesia perseguida, porque estamos aprendiendo en el estudio de este libro que aunque el mal aparentemente es quien gana en muchos momentos, no puede ser dentro de la misericordia divina, que siempre el bien acabará venciendo. Y la prueba la tenemos en la propia vida de Jesús de Nazaret, como aquel humano que a ojos de muchos, en la mayor de las desgracias, en el clímax del desprecio, en la soledad más horrible que puede manifestar un ser humano, estaba alzado en la cruz y para muchos podría ser sinónimo de fracaso, podría ser sinónimo de vida perdida, podría ser sinónimo de qué sirvió todo para acabar así. Sabemos cuál es el desenlace final y que después de esto, gracias a la entrega total de su vida por la remisión del pecado, no solamente logró vencer al demonio y vencerlo en la muerte en la cual nos tenía a todos atrapados, sino que después de su gloriosa resurrección, se convierte en primicia de entre los muertos y con su gloriosa ascensión nos abre la oportunidad de la vida eterna, pero ya ahora en un nivel celeste, que esa vida con la cual Dios Padre nos ha bendecido desde el momento mismo de nuestra concepción, ya no digamos de nuestro nacimiento, sino de nuestra concepción, no va a tener fin por nunca jamás, que vamos a pasar en ese instante de dejar este mundo terrenal a la gloria de llegar al reino de los cielos. Entonces, pues solamente cuando analizamos y vemos la misericordia divina y las realizaciones que a través de Jesús y a través de su iglesia y de sus apóstoles nos dejó bajo la atención perenne, continua y por hasta el fin de los tiempos del Espíritu Santo y bajo la misión protectora de la sierva María, de la siempre Virgen María, sierva de Dios y al servicio de la iglesia de su Hijo, estamos en las mejores manos. Pues celebremos este cántico de la esperanza cristiana y este triunfo de la iglesia perseguida.
Ahora bien, quiero comentarte que una de las ventajas de que tenemos el contacto a través del WhatsApp y de los mails que de tu servidor están a tu servicio, ha dado fruto en estos últimos días y lo ha dado de una manera sorpresiva y entendible. Hay algunos integrantes de nuestro grupo que me han pedido que les aclare bien no solamente lo que hemos estado leyendo en la Biblia, que es la base de nuestro estudio, sino que trate yo de explicarles un poco más acerca del alcance de los comentarios que el padre Salvador Carrillo Alday hace en este bello libro del que estás contemplando su portada. Y entiendo porque el libro del Apocalipsis no es nada sencillo ni fácil. Y te puedo decir que no basta una sola lectura para entender a plenitud sus alcances, que reviste leerlo y releerlo para poder encontrar la esencia de lo que estamos leyendo, por un lado. Y por otra parte, que necesitamos afianzar nuestro conocimiento a través de un estudio metodológico y, por qué no decirlo, hasta rigorista que el padre lleva en su libro. Por lo tanto, te ruego que me tengas paciencia y que en atención a los que han estado pidiendo un poco más de precisión, me escuches con la atención debida y esto sirva para reforzar algunas cosas de este bello libro. Si el tiempo lo permite, no nos vamos a frenar nada más en reforzar las dudas que pueden haber surgido. Vamos a seguir avanzando, pero primero lo primero. Entonces te quiero ubicar que del libro del Apocalipsis del padre Carrillo, vamos esta noche en un principio a reforzar veracidades que él tiene de la página 7 a la página 15, lo que viene siendo la presentación y la introducción de su libro. Y te puedo comentar que el Apocalipsis, como hemos dicho, deriva de una palabra griega que significa descubrir, develar, revelar, y eso es el sentido de la palabra Apocalipsis, que el Apocalipsis es la revelación final de las Sagradas Escrituras y es el último de los 73 libros que en su conjunto suman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que además de ser con el libro con que se cierra la escritura, hay una razón profunda para entender por qué hablamos de los dos testamentos. El libro del Apocalipsis tiene más anotaciones relacionadas con el Antiguo Testamento que los propios versículos que conforman el libro. Para tu conocimiento, el libro del Apocalipsis son 404 versículos que se encuentran en los 21 capítulos que conforman este bello libro de Juan. Y que ya dijimos que no es casualidad que sean 21, perdóname, que sean, discúlpame, 21 son los capítulos, discúlpame, del Evangelio de Juan, perdóname. En el libro del Apocalipsis, el número de capítulos son 22. 22 el número de capítulos. Perdón por el chispoteo.
Pero sí es realidad que la relación de las notas que se derivan de estos 404 versículos son enormes. Por esa razón, puedes tener la certeza que el Apocalipsis, además de ser un cántico de esperanza cristiana y un triunfo de la iglesia perseguida, es en cierta manera una síntesis de los dos testamentos en un solo libro final. Por lo tanto, en esta introducción, aquí te estoy poniendo la lámina que nos reforzó esta introducción, vamos a decir a grosso modo algunos conceptos, como que, por ejemplo, el género literario apocalíptico es un género que no nació en este libro, que de hecho en el Antiguo Testamento, más o menos desde el siglo octavo, antes de la llegada de Jesús a este mundo, se empezó a manejar entre algunos profetas, como el propio Isaías. Pero no es el único este Isaías. En el Antiguo Testamento, además de Isaías, está el profeta Ezequiel, el profeta Joel, el profeta Zacarías y el profeta Daniel, como profetas que nos ilustran mucho sobre el manejo magistral del género apocalíptico. Y estamos hablando que en el caso de Isaías, él, a pesar de ser del siglo octavo, cuando se centró en una manera profunda a hablar del género apocalíptico, fue después de que regresaron del destierro de Babilonia los israelitas. Estamos hablando del año 539. Por lo tanto, los demás profetas son del año 539 hasta el año 165, en que Daniel, en una manera magistral, nos habla del género apocalíptico en su libro, en el libro de Daniel, que después va a haber dentro de esta narrativa de las persecuciones que la iglesia va a sufrir en el siglo primero, va a venir anunciado por medio de dos diferentes vías, de dos diferentes canales. Uno es el género de la literatura intertestamentaria. De eso no te había yo hablado con mucha precisión y te ruego tu atención. La literatura intertestamentaria se refiere a libros que no están reconocidos dentro del canon de la Iglesia Católica. Libros que algunos en tiempos del Nuevo Testamento y otros en tiempo del Antiguo Testamento se escribieron y que por razones de ya de decisión en el Antiguo Testamento de las autoridades religiosas judías y en el Nuevo Testamento por las decisiones del Papa y del magisterio de la Iglesia. Recordemos que el magisterio es el conjunto de todos los obispos de los cuales los comanda el Papa. Pero hay textos que no quiere decir que por no estar reconocidos dentro de las Sagradas Escrituras no sean ciertos o que por lo menos parte de ellos no sean ciertos, pero no están reconocidos en la Sagrada Escritura, punto. ¿Por qué? Hay muchos criterios por los cuales tienen que pasar como un colador, como un sedazo fino, para que lleguen a ser reconocidos dentro de la Sagrada Escritura. Pero repito, esto no quiere decir que sean falsos
algunos de ellos en su totalidad, otros parcialmente. Pero quiero hablarte de estos, quiero citarte algunos de estos libros intertestamentarios. Entre otros está el libro de Enoc, se encuentra el libro de los jubileos, más o menos que estos corresponden a haber sido escritos entre los siglos segundo y primero antes de la llegada de Jesús. Hay otro libro que fue escrito en el siglo primero antes de Cristo que se llama La Asunción de Moisés, así se titula, La Asunción de Moisés. Otros, refiriéndose a profetas, hay uno que se llama el Apocalipsis de Esdras. Esdras fue uno de los profetas. Y este Apocalipsis de Esdras, a pesar de que Esdras vivió en el siglo IV antes de Cristo, el libro se escribió en el siglo I antes de Cristo. Hay otro libro que más o menos después de 100 años de ya haber surgido la nueva iglesia cristiana católica, se llama el Testamento de los 12 Patriarcas. Y de él también se obtienen aportaciones que vemos reflejadas en el Apocalipsis. Otro más, hay un libro que se llama Los Oráculos Sibilinos. La palabra oráculo significa palabra. Por eso vemos que en muchos segmentos de los profetas escuchamos tal cosa, oráculo del Señor. ¿Por qué? Porque es algo que Dios dijo o algo que Jesús dijo. Entonces hay un libro que más o menos se dio entre el siglo segundo antes de Cristo y el siglo segundo después de Cristo, y que aporta algunos conceptos interesantes al libro del Apocalipsis, el de oráculos sibilinos. Además hay otros libros como el Apocalipsis de Abraham, el de Elías, el de Baruch, que estos apocalipsis los encontramos en escritos resguardados entre los documentos de los esenios en el Qumran. Esa, no puedo decir secta, sino esa división dentro del judaísmo que estaban muy dados al estudio profundo de la palabra de Dios y de los profetas. Esto se volvió una regla de estudio dentro del Qumran. Y bueno, y además en el libro del Apocalipsis también se encuentran reflejados algunos escritos de género apocalíptico generados por los 4 evangelistas, los 3 sinópticos, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Juan, discúlpame, ahorita vi aquí Pablo y estaba yo adelantándome. O sea, en esos 4 escritos del Evangelio hay partes, en los 4 hay un sinónimo, hay una característica similar, que estos segmentos apocalípticos están relacionados con los discursos pronunciados por Jesús poco antes de vivir su pasión, poco antes del momento en que va a pasar dentro del dolor de vivir su próxima partida de este mundo, al momento de su crucifixión y muerte, obvio, su sepultura y después gloriosa resurrección. Entonces, en los temas finales, pudiéramos decir
que aborda Jesús antes de ir al huerto de Getsemaní, los cuatro evangelistas toman palabras muy especiales que se convierten en segmentos apocalípticos y que también forman parte de la narrativa del Apocalipsis. Además de esto, hay, hay otros más. Quiero remitirme nada más para que tú aprecies esto que te estoy diciendo en cuanto a los evangelistas. Déjame citarte qué nos dice Marcos, y te digo de Marcos porque es el evangelista que su destinatario eran los cristianos radicados en Roma, que fueron una de las víctimas más escarnizadas por las persecuciones romanas. Déjame decirte qué nos dice este Marcos, que también comparte con Mateo, y me voy a remitir porque lo dice con más claridad Mateo. Escucha, por favor. En Mateo, en su capítulo 24, nos va a decir, refiriéndose cuando Jesús, después de haber entrado en el domingo que conocemos nosotros de Ramos, con toda la gloria y el esplendor, y llega hasta llegar al templo de Jerusalén. ¿Qué les dice Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, refiriéndose al templo? Dice, ¿veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni una que no sea derribada. Los apóstoles le increpan, dinos cuándo sucederá esto y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo. Fíjate, a los alcances de la pregunta. Jesús les responde, mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Es necesario que esto suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Entonces os entregarán a los torturadores y os matarán. Piensa en Roma, piensa en los que asediaron a los israelitas también. Y seréis odiados de todos los paganos por causa de mi nombre, dice Jesús. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. La caridad, recuerda que es amor. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y remata Jesús diciendo, cuando veáis pues el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, erigido en el lugar santo, el que lea que comprenda, entonces que huyan a los montes los que estén en Judea
El que esté en el terrado, que no baje en los techos, que no baje a recoger las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de los que estén en cintas o criando en aquellos días. Orad para que vuestra vida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se acortasen, no se salvará nadie, pero en atención a los elegidos, se acortarán aquellos días. ¿Quiénes son los elegidos? Los apóstoles y los que de ellos venimos. Léase los bautizados, los que pertenecemos a la Santa Iglesia Cristiana Católica y que tenemos ese sello indeleble en nuestra frente desde el día en que fuimos bautizados. Entonces, si alguno dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Y después dice Mateo, así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está dentro de la casa, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. O sea, es una forma de decir, ¿cómo puedes saber de esos falsos profetas? Esos falsos profetas son buitres. Bueno, pues entonces, y continúa, un breve segmento más para acabar de hablar con claridad. Dice Mateo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de los cielos, de un lado al otro. Aquí vemos eso que Jesús nos está diciendo por la narrativa del evangelista. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, que es lo que estamos viendo en el Apocalipsis, y reunirá los cuatro vientos. ¿Cuáles son los cuatro vientos? Los cuatro puntos cardinales de este mundo. Y va a reunir a los elegidos desde un extremo al otro de los cielos. Entonces, esto que nos sirva para que entendamos que no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, hay esos anuncios de los tiempos apocalípticos. Y después quiero que pienses un poco de esos cuatro puntos también, en donde vamos a encontrar la presencia de esos cuatro grandes perseguidores de la iglesia. Esto ya lo hemos visto. El Espíritu Santo guía al escritor sagrado y en ese ambiente histórico
hace que, a fin de cuentas, el contenido del libro del Apocalipsis, al igual que de cualquier libro sagrado, podamos considerarlo 100% escritura divina y 100% escritura del autor sagrado, porque es el mensaje que recibió del Espíritu Santo para ser transmitido a nosotros. Ahora, quiero precisarte, dentro del libro del Apocalipsis vamos a ver muchas referencias que parten del libro del Génesis y del libro del Éxodo. ¿Por qué? Pues porque dentro del libro del Génesis nos van a citar que desde un principio ahí está anunciado lo que conocemos como el protoevangelio, la enemistad entre los descendientes de la mujer, en este caso de Eva, engañada, seducida por el demonio a través de la serpiente, y también vamos a ver que en el jardín del Edén se encuentran dos árboles. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es de donde comieron el fruto que se les tenía prohibido a Adán y Eva, y que cayeron por ese detalle, por esa sedición del tentador, en un momento de soberbia que pudiera haber sido interpretado como que querían ser tan sabios como lo era Dios Padre. Y no es así. Fueron seducidos por el demonio. Pero había otro árbol ahí, nos cita la Escritura, el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida va a ser aquel árbol que cuando Jesús en el madero de la cruz esté colgado, esté atravesado sus coyunturas, sus pies, y ahí entregue hasta la última gota de su sangre por la remisión del pecado, de ahí vendrá como consecuencia que Jesús se convierte en el nuevo Adán y por lo tanto ese árbol de la vida que está sembrado en el jardín del Edén, ahora, gracias a Jesús, nos va a dar la vida eterna. Y posteriormente vamos a encontrar muchas referencias al libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque en el Éxodo se van a dar muchos momentos, tanto antes de que Dios Padre, en un momento más del amor que nos tiene a la humanidad, tome al pueblo de Israel como su pueblo elegido, y así seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Pero por Jesús, que vino a este mundo para enseñarnos la palabra de Dios, Él también va a ser el que cree, el que de Él nazca la Iglesia, la Santa Iglesia Católica. Y por esa razón, en la última cena, es en el único momento dentro de la vida pública de Jesús en que nos va a decir que esa noche nace la nueva alianza. Así como Dios Padre selló una alianza entre el pueblo de Israel y Él, con Jesús se va a asignar la nueva alianza entre Dios Padre, en la persona de Jesús de Nazaret, y todo el resto de la humanidad, de la cual tú y yo y los israelitas y todo el resto de la humanidad formamos parte. Por eso va a haber muchas referencias en el libro del Apocalipsis a esos tiempos del Éxodo. Además, después del Éxodo, como tú puedes ver en esta lámina, aquí van a surgir los profetas escritores. ¿Y por qué son profetas escritores? Porque antes hubo muchos profetas, pero no dejaron constancia por escrito de las enseñanzas que Dios Padre les revelaba. Fue hasta esta época en que aparecieron los profetas escritores y que de esos profetas también van a influir mucho en esta época
anterior a la monarquía en Israel de los jueces, que eran quienes llevaban la conducción del pueblo de Israel. Posteriormente, aquí donde dice la monarquía de Israel, vamos a entrar un poquito más a comentar para que veas la importancia que tiene de ellos en el Apocalipsis. Hay, en la época de la monarquía de Israel, solamente hubo 3 reyes. Hubo mucho más, pero te quiero explicar para que no nos confundamos. Saúl, David y Salomón fueron los 3 únicos reyes que tuvo Israel antes de su ruptura, que ocasionó que hubiera un reino del norte y un reino del sur. El reino del norte, cuya capital va a ser Samaria, el reino del sur, cuya capital va a ser Jerusalén. Eso va a surgir, como tú ves en esta lámina, posterior al reinado de esos 3 reyes. Entonces, sí hubo otros reyes más, pero ya eran reyes nada más de la parte norte o de la parte sur, pero ya nunca más hubo otro rey que aglutinara a los 2 reinos. Y entonces, después de esta época, y a consecuencia del pecado en que fueron cayendo los israelitas, ¿y cuál fue ese pecado? Fundamentalmente, que empezaron a permitir la influencia de otros reinos dentro de su vida diaria. Concretamente, aquí vemos el reino de Asiria en la persona de Nabucodonosor, y Asiria se convierte en lo que después va a ser la influencia, la vida diaria en el reino del norte, porque se casaron israelitas con mujeres, o no importa, hubo uniones entre adoradores de ídolos y judíos. Entonces ahí comienza la debacle, comienza en los 4 grandes reinos que someten a los judíos. El primero, Asiria, que lo hace con los del reino del norte. Posteriormente va a venir Babilonia, que somete a los del reino del sur, pero ambos fueron sometidos. Posteriormente va a venir Persia, que va a vencer a los babilonios, pero al mismo tiempo va a llegar a ser opresor también de los israelitas. Y entonces se da otra época en que por la adoración a dioses con minúscula, a dioses paganos, va a seguir la decadencia de los israelitas. Y por si esto fuera poco, después va a llegar la época helenística, en que los griegos van a someter también en una forma brutal a los israelitas. ¿Por qué digo brutal? Porque ahí no solamente fue el permear en lo religioso, sino también en lo cultural y también en las costumbres y en todo, no solamente de Israel, sino que va a continuar hasta nuestros días. La influencia griega es brutal en la humanidad. Entonces, recordemos, Asiria y Babilonia están considerados cada uno sometiendo al reino del norte, Asiria, Babilonia haciendo lo propio con el reino del sur, pero después ambos, todos los israelitas sometidos por Persia, por Grecia, y todavía, por si fuera poco, le toca el turno a los romanos. Entonces ahí son 4 opresores que van a querer hacer historia a la iglesia. Y por eso también vamos a ver reminiscencias y citaciones en el Apocalipsis de estos 4 grandes reinos. Bueno, entonces ya más o menos nos queda
reforzado el de dónde viene todo esto. Ahora, posteriormente, aquí tenemos el programa, el plan del Apocalipsis, perdón, en que aquí, obvio, te lo voy a dejar aquí para que tú vayas entendiendo mejor. Apenas estamos ahorita en este punto tercero. No, perdóname, estamos en el punto primero, apenas en nuestro estudio. Sin embargo, te lo dejo aquí para que tú vayas viendo más o menos cuál es el plan que tiene el Apocalipsis. Y te quiero señalar que las persecuciones que en el Apocalipsis vamos a ver y que muchos se centran nada más en eso, en Roma, como el sometedor, como el imperio que mata, el imperio que quiere desaparecer a la Iglesia Cristiana Católica, lo cual es bastante cierto. Pero te quiero traer a la mente ahorita que la persecución de la Iglesia comenzó en el siglo primero, prácticamente desde que nació. ¿Y por qué te digo desde que nació? Pues porque piensa nada más, ¿cuál fue de los argumentos con que manejaron a Pilato para que condenara a muerte a Jesús? El principal, que se hacía creer, que se creía el Hijo de Dios. Y los romanos, ya en aquellos tiempos, sentían que el emperador era el descendiente de los dioses y que Roma era la diosa Roma. Entonces ya había ese germen que estaba penetrando duramente en contra de la iglesia cristiana católica, la iglesia fundada por Cristo nuestro Señor y Mesías. Por lo tanto, ya entre los años 34 y 36 se sintió ese asedio romano dentro de Jerusalén y el culmen de esa acción fue la muerte de Esteban, la muerte del primer mártir de la Iglesia Cristiana Católica, que estamos hablando que esto tuvo eh, verificativo antes del año 37 y lo puedes tú constatar si te pones a ver Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 6, versículo 7, te va a hablar de eso, de la muerte de Esteban. Posteriormente, entre los años 48 y 49, viene otra acción de desprecio del Imperio Romano, no solamente en contra de los cristianos, sino que en contra de los judíos. Y dentro de los judíos, los cristianos formábamos parte de un pequeño grupo dentro de los propios judíos. Pudiéramos decir, con el respeto debido, porque no nos pueden considerar así a los cristianos, pero en esa época inicial era una pequeña secta dentro del judaísmo. Pero entonces Roma vuelve a tener otra acción en contra de los judíos y como consecuencia en contra de los cristianos y los expulsa de Roma. Estamos hablando en la época del emperador Claudio, más o menos entre los años 48 y 49. Y ya las persecuciones en forma drástica y claras fueron entre los años 54 al 68, en que Nerón estaba como emperador y entonces le atribuye a los cristianos el haber quemado, incendiado Roma, cosa que él lo provocó el 18 de julio del año 64, y empieza a perseguir a los cristianos, los empieza a someter como víctimas en el circo romano contra los gladiadores, en fin, los quería desaparecer. ¿Y por qué ese odio tan grande
no solamente de Nerón, sino del pueblo dentro del Imperio Romano en contra de los cristianos. Pues por cuatro puntos muy importantes, para que no los olvides. Los cristianos crearon una diferencia abismal entre el judaísmo y el propio cristianismo, porque dentro del cristianismo se trataba a todos los hombres y mujeres, ya aquí están incluidas las mujeres, como seres humanos, cosa que en el judaísmo nunca se llegó a dar, y menos entre los dos sexos. En segundo lugar, porque el cristianismo cuidaba con especial amor a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos y a los ancianos, a través de las acciones de apoyo por las personas de los diáconos, los 7 diáconos que surgieron para hacer estas acciones de misericordia. Y recuerda, en Hechos de los Apóstoles también nos va a citar que de las primeras acciones que hubo fue que muchos seguidores del cristianismo vendieron sus propiedades y el producto de esas ventas lo pusieron al servicio de la comunidad. Por lo tanto, las iglesias domésticas, porque no había templos todavía, se sostenían apoyándose unos a otros como hermanos que así se sentían, en que compartían la ceremonia del pan como un recuerdo desde siempre de la última cena de nuestro Señor, que además de eso compartían los alimentos y se interesaban de unos por otros. Era una verdadera comunidad, que además todo esto se hacía desinteresadamente y por lo tanto causaba mucha envidia en muchos sectores de los judíos. Y por si esto fuera poco, los cristianos obedecían leyes justas y no se interesaban por alternativas políticas y de otra índole en que estaban inmiscuidos el Sanedrín judío, porque era el que controlaba la vida pública, política y de todo en el judaísmo. Entonces eran grandes diferencias que creaban un ambiente totalmente diferente a lo que se había vivido en aquellos tiempos. Razones suficientes para que hubiera envidias dentro de los propios judíos y dentro de los romanos también. Entonces, por esa razón, los romanos consideraron en extremo peligrosos para el Estado a los cristianos y se prohibió ser cristiano. Y esto se vino a dar todavía en una forma más drástica en la segunda persecución en tiempos del emperador Domiciano, más o menos entre los años 81 y 96. En pocas palabras, querían someter a todos los ciudadanos romanos a que manifestaran un culto de adoración al emperador y a la madre Roma. Y por lo tanto los cristianos, reforzados por el Evangelio de Marcos, que desde el año 64 les hizo llegar, por la presencia de Pedro allá en su propia ciudad, en Roma, por el llegar Pablo también a hacer la culminación de su tarea evangelizadora en Roma, pues todo esto les pudo inyectar la energía necesaria para soportar el asedio romano y entregar sus vidas abrazando la fe y la creencia de que la vida eterna conseguida por el Mesías, por Jesús de Nazaret, era a donde iban a llegar. Entonces que valía la pena el soportar un asedio humano por la gloria celestial y eterna que iban a tener. Entonces, de todo esto surgió ya propiamente el Apocalipsis,
Y el tema en el libro del Apocalipsis, por lo tanto, por todo lo que hemos hablado, lo podemos resumir en tres grandes apartados. El primero, la narrativa y la redacción de la opresión sufrida con dolor, con sufrimiento por el pueblo de Dios, por los diferentes imperios que fueron sometiendo a la única y santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica desde sus inicios. En segundo punto, la etapa de castigo y destrucción que Dios hace en contra de los opresores. Dios no iba a permitir que su pueblo sufriera y desapareciera y fuera víctima del mal que les propiciaban las acciones guiadas por Satanás de los distintos imperios en contra de la iglesia. No lo iba a permitir. Y por último, el punto tercero es la narrativa de la liberación y de la victoria definitiva de la iglesia de Cristo sobre los opresores. Bueno, pues todo esto, si tú te pones a analizarlo, viene desde los tiempos de la antigüedad, pero ha permanecido latente en los 21 siglos de la iglesia. Y tú podrás traer a tu mente asedios y persecuciones en Latinoamérica, en algunas partes de Europa, en otras de Sudáfrica. En fin, no ha habido una época en que todo sea vida y dulzura para la Iglesia Cristiana Católica. Por lo tanto, lo que se gestó en su principio, en esos siglos previos a la llegada de Jesús de Nazaret, lo que sucedió después, cuando ya Pedro es la roca sobre la cual se funda la iglesia, y a partir de ese momento todo lo demás que ha venido en el devenir del tiempo es la persecución de la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, y eso no puede ser posible. Por lo tanto, decíamos, la aparente victoria del mal no puede prevalecer sobre Jesús, ni menos sobre Dios Padre. Por lo tanto, el desarrollo del Apocalipsis se va a hacer en una, como vemos aquí, en diferentes etapas, y cada una va a tener su sentido. Por ejemplo, en este punto primero de las cartas a las 7 iglesias, tiene su razón de ser, porque permíteme que te ponga aquí, las iglesias en el Apocalipsis, en el tiempo del Apocalipsis, permíteme como un punto entre paréntesis decirte, aquí estás viendo Patmos, esta isla, que fue donde estuvo Juan, extraditado, pudiéramos decir, porque él vivía en Éfeso, aquí, pero por esa persecución del Imperio Romano, lo mandan a Patmos, y en Patmos es donde escribe él el Apocalipsis. Bueno, entonces vamos a ver que el punto inicial del libro del Apocalipsis es esa narrativa que este Juan nos va a presentar de las 7 iglesias de Éfeso. ¿Y por qué te digo de Éfeso? Éfeso aquí está. Éfeso, además de que era una de las ciudades con iglesia, con comunidad cristiana católica, Éfeso era por su importancia política, económica y cultural el centro de todas estas iglesias, que estaban todas dependiendo de Éfeso, pero cada una con su autonomía como comunidad cristiana católica. Esto que está aquí nada más es para reforzar que de Tarso, de aquí es oriundo Pablo, y de aquí, pues como referencia, y que este punto de Antioquía, por si tú no lo sabías, es la ciudad en donde existió y existe una comunidad, que de ahí surgió el nombre de cristianos para todos nosotros. Antes de Antioquía
se nos citó a los cristianos como con diferentes nombres, de, seguidores de Jesús, los seguidores del camino por consecuencia de la narrativa de Maús, en fin, diferentes nombres. Pero en Antioquía, y esta es Antioquía de Pisidia, porque hay otra Antioquía cercana a Jerusalén que se llama Antioquía de Siria. Esta Antioquía de Pisidia es en donde se acuñó el nombre de cristianos para todos nosotros, seguidores de Jesús. Bueno, entonces, esta narrativa inicial del libro del Apocalipsis son cartas que en revelación nos va a presentar Jesús por mandato de su Padre, de Dios Padre, a través de la presencia de un ángel que es el que le va a hablar a Juan en las visiones que él tiene, Juan, y que él va a ir dando forma para entender el mensaje del Apocalipsis. Entonces, estas son las 7 iglesias. No eran las únicas iglesias, no eran las únicas comunidades de aquel tiempo. Pero ¿por qué se sitúa el Apocalipsis con relación a ellas? Pues por una razón muy importante. Aquí tú ves Atenas, que es la capital del imperio griego. Y el imperio griego, además de la fuerte influencia que tuvo sobre los judíos y sobre todo el mundo en general, el politeísmo y el paganismo que se respiraba y se vivía en Atenas era tremendo. O sea, todas las corrientes filosóficas que desde antes de que viniera Jesús a este mundo prevalecían en Grecia, muchas de ellas eran de un corte en que diferenciaban mucho las sensaciones y sentimientos del cuerpo sobre el pensamiento. Y por eso surgen muchas corrientes en que no aceptan, obviamente, al cristianismo y que a Pablo, en su labor de llevar la iglesia por toda esta zona de Asia, no es el Asia que conocemos nosotros ahorita geográficamente, es la región de Asia que para el imperio romano significaban todas estas tierras. Pero entonces, la representación pagana y filosófica griega prevaleciente en esta zona era tremenda, era contundente, era contraria en muchos aspectos a la forma de vivir dentro de las comunidades cristianas católicas. Y por lo tanto, este primer episodio dentro del Apocalipsis en que el ángel de Dios manda cartas a cada una de estas 7 iglesias, ya vamos entendiendo el por qué. Porque en ellas la presencia del paganismo, la presencia de la idolatría es brutal. Y además, el reflejo de esta forma de ser y de pensar griega se reflejó también en el Imperio Romano, que es el gran opresor en aquellos tiempos de todo, no solamente de esta región, sino de todo el mundo conocido en esta zona. Si tú comparas, tú puedes decir, pues en Atenas estaba la diosa Artemisa. Pues Artemisa es el equivalente de la diosa Minerva de los romanos, o viceversa, como lo quieras tú ver. Pero esto, en pocas palabras, el paganismo y la idolatría prevaleciente en Grecia encontró un nicho increíble en la forma de llevar la vida en Roma y por lo tanto también la perversión del cuerpo y los excesos que hubo en Grecia también los había en Roma.
e intermedio estaban estas comunidades que estaban tratando de salir adelante, pero que eran asediadas brutalmente por la influencia tanto de Grecia como de Roma. Por lo tanto, esa es la razón por la que dentro de las iglesias de las comunidades en esta zona, Juan escoge estas 7 comunidades y, y nos explica que el ángel del Señor llevó las cartas con las que se abre el libro del Apocalipsis. Entonces, Dios quiere la salvación y Dios va a destruir a los impíos, pero todo tiene un punto de partida. Y entonces, poco a poco nos va a ir adentrando Dios y Jesús como el testigo fiel, como el cordero que va a hacer la gloria del Apocalipsis, ese cordero que es Dios, que es Jesús de Nazaret, Jesús el inmolado, pero con toda su gloria y poder. Entonces se van a ir manifestando poco a poco en el Apocalipsis. Y aquí en esta lámina vamos a entender un poquito mejor estos periodos que se van a ir narrando en el Apocalipsis, tanto de asedio como de prosperidad, y cómo y que nos va a llevar a entender mejor la liturgia celeste. Entonces, debo decirte que el Apocalipsis un es la mayor cantidad de simbolismos que hay en el desarrollo del libro, porque todo son visiones, porque todo tiene un sentido, todo, absolutamente todo, para que te des una idea. Tienen un sentido cada color, tiene un sentido cada astro del cosmos, tiene un sentido cada personaje, cada signo como la marca en la frente, el sello, eh, la trompeta, la espada, el, la mirada, todo tiene un significado, el vestido, todo, las vestiduras, el oro, los elementos, todo tiene sentido de visión y de explicación, los números también. Y esas claves de interpretación que no son nada fáciles, te las voy a ir participando, te voy a ir mandando relaciones del significado de cada uno de estos elementos para que poco a poco vayas sosteniendo tu mejor entendimiento del Apocalipsis. Pero quiero decirte, como tú ves aquí, que el libro de la revelación, que es el Apocalipsis, aquí está como imagen central esta imagen que lo conocemos como el Pantocrátor, el Dios, el Jesús, rey del universo, el Pantocrátor. Tiene una explicación muy especial, no vamos a entrar en muchos detalles, pero nada más te digo que aquí su mano es el reflejo de la Santísima Trinidad, 3 personas en una sola esencia, y también cuando une Jesús su dedo pulgar y el índice, es el reflejo de que tiene la divinidad humana y la divinidad celeste, por darte nada más una pequeña explicación. El libro que tiene aquí el Pantocrátor, que significa los evangelios, lo vamos a ver reflejado en el Apocalipsis, en el librillo, en el pequeño libro que va a recibir Jesús de parte de Dios Padre. Y aquí, pues los colores, que aquí no lo vemos porque es blanco y negro y muchas cosas, lo vamos a relacionar perfectamente con lo que yo te voy a enviar. Y aquí vemos que esta bienaventuranza que Juan nos dice, dichoso el que lea, nos va a dar a entender que a través de la lectura y a través de la interpretación correcta de las visiones que él nos va a presentar, los verbos del aprendizaje, que es escuchar y ver, se van a dar en el Apocalipsis a plenitud. Y por lo tanto aquí podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que el plan del Apocalipsis
nos va a poner aquí que tiene diferentes puntos, de los cuales los más importantes son el prólogo, que va del capítulo primero, después las cartas a las iglesias que ya empezamos a ver y que son las cartas a las 7 iglesias. Después vamos a ver visiones proféticas relativas a la mujer y relativas a la iglesia. Y vamos a cerrar todo esto ya en un epílogo, perdón, triunfal en el capítulo 22. Aquí vemos como una figura central del Apocalipsis el cordero inmolado, el cordero que también es el cordero triunfante, que es el cordero glorioso, que es Jesús, el unigénito de Dios Padre, que vendrá de acuerdo a la narrativa del Apocalipsis en toda gloria y poder sobre una nube en los tiempos de la parucía, y que Él va a venir con todo su poder a juzgar a vivos y muertos, que va a ordenarle a sus ángeles que encierren definitivamente al tentador, a Satanás, por 1000 años, y que va a propiciar un periodo de paz y de estabilidad en todo el mundo, que después, poco antes de que terminen estos 1000 años, va a volver a ser soltado Satanás y toda su hueste de ángeles caídos, y va a traer muchísimos problemas, pero a fin de cuentas va a vencer en forma definitiva Jesús, el Cordero, y va a terminar con él definitivamente, con el tentador. El tentador, el Satanás, el ángel caído principal, no tiene influencia sobre Jesús, a pesar de que en su ministerio público en varios momentos hizo sentir su fuerza el tentador, pero a fin de cuentas no tiene ningún poder sobre Jesús, y en el Apocalipsis lo vamos a confirmar. Después esto va a desarrollarnos a todos nosotros una teología. Recordemos que la teología viene del cielo hacia nosotros. Entonces, el Apocalipsis va a ser una forma en que vamos a entender un poco más la teología divina a través de diferentes episodios que van a dar nacimiento a otras especialidades como la cristología, que en el capítulo 5 del Apocalipsis la vamos a entender mejor, que vamos a entender mejor la explicación de la Santísima Trinidad en este primer capítulo que ya estamos viendo, y que vamos a entender también perfectamente la eclesiología o tiempos finales de la Iglesia con el estudio del capítulo 12 y otros sucesivos. Que gracias al Apocalipsis vamos también a poder entender mejor escritos en el Antiguo Testamento, como ya te dije, el Éxodo y los escritos de algunos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y a entender mejor el libro de los Salmos, todos ellos porque ahí se habla de la presencia divina desde tiempos antiguos. Recordemos que las Sagradas Escrituras más o menos empezaron a escribir por el año 1500 antes de que llegara Jesús a este mundo, y por lo tanto, pues hay mucha tela de donde cortar. Que por otra parte, desde el punto de vista eh, ya no teológico, sino como género literario apocalíptico, estamos viendo y analizando el por qué el Apocalipsis, en este caso el autor Juan, que es un judío cristiano de procedencia palestinense, radicado en Éfeso, pero desterrado a Patmos, va a ser el profeta apocalíptico que nos va a ilustrar todo lo que debemos de saber de los tiempos de asedio de la iglesia y del triunfo de la iglesia orante después de todos los siglos. Que el lugar en que lo escribió fue la isla de Patmos, ya lo vimos, la fecha por los años 95, aunque se presume que desde el año 70 pudo haber tenido una primera versión de este libro.
que por otro lado, el Coliseo romano va a ser el lugar en que va a ser el tormento de muchísimos de los seguidores cristianos católicos en su fe irrestricta a Jesús y a Dios Padre, y que gracias a eso, a pesar de la persecución del emperador Domiciano, van a salir airosos. Por otro lado, vamos a poder ver que este género literario apocalíptico está eh, está definido por visiones, no por escritos, y recordemos que esas visiones van a ser interpretadas por el autor sagrado y nos va a dar la versión de lo que él nos quiere hacer llegar por instrucción del Espíritu Santo, y que el simbolismo de números, colores, personajes, escenas, gestos, todos tienen una gran importancia, que el desarrollo del tema del Apocalipsis, y como ya dijimos, nos va a hablar de las tres grandes momentos del asedio hacia la iglesia de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Mesías, la opresión y el sufrimiento de la iglesia, el castigo y la destrucción del enemigo por justicia divina, y el tercer lugar, la victoria de Cristo y de su iglesia al fin de los tiempos. Todo esto es en pocas palabras y en una manera sintética, lo que es el Apocalipsis, la revelación, y que los destinatarios de esta revelación somos todos los seguidores de Cristo, la Iglesia universal y permanente, esa Iglesia que gracias a su misericordia Él fundó y de la cual a través del bautismo formamos parte importante todos nosotros. Por otra parte, que dentro de esta enjambre de puntos en contra de nuestra iglesia, debemos de agregar también al propio judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo, después de que se empezó a forjar la iglesia cristiana católica, en un principio en las propias sinagogas se compartía la enseñanza primera que los apóstoles daban sobre la persona de vida, sobre la persona y vida de Jesús, y nos hablaban de la buena nueva de su evangelio. Esto fue polarizándose y en el año 70, prácticamente cuando el templo de Jerusalén fue destruido, en que se acabó el templo, uno de los tres pilares del judaísmo, junto con el Shabbat y junto con su Torah, su ley. Entonces ellos quedaron acéfalos también, y como consecuencia la comunidad cristiana católica que dentro del judaísmo prevalecía, pues también se fue viendo lanzada de las propias sinagogas, y esto llegó a su clímax por los años 90, en que hubo un evento que se le conoce históricamente como el Concilio de Jamnia, que no fue concilio cristiano, sino un concilio dentro del judaísmo. Ahí se determinó una ruptura definitiva y total entre el cristianismo y el judaísmo. Se les expulsó de cualquier sinagoga a cualquier cristiano que osara poner un pie en la sinagoga, que ya desde tiempo atrás eran asediados por las propias autoridades religiosas judías, ellos y sus familias. El que osara dejar el judaísmo para convertirse al cristianismo era perseguido acérrimamente por las autoridades judías, y eran desprestigiados y vistos como indeseables dentro de la comunidad. Por lo tanto, el judaísmo se convierte en un opresor también de la iglesia, y que la tradición apostólica que fue pasando de boca en boca hasta que el magisterio de la iglesia lo convierte en escritura, cobra una relevancia vital para el desarrollo tanto del libro del Apocalipsis como de los libros que forman ya nuestra nuestra Biblia cristiana, nuestra Sagrada Escritura ya cristiana,
y todos los libros que de ella emanan, como es el propio catecismo católico de nuestra Iglesia. Por lo tanto, el Apocalipsis, en el sentido literal primero, tenemos que leerlo en la Biblia, pero tenemos que profundizar en un sentido literal profundo para entender perfectamente las enseñanzas de que Jesús vive victorioso, que es el Immanuel que las escrituras nos presentaron, que sigue fiel entre nosotros y a través de su Espíritu Santo nos acompaña, y que la invitación de Maranatá, como se dice en griego, Dios con nosotros, Dios, Jesús, ven a nuestro auxilio, ven a nosotros, es una realidad, y que gracias a eso va a llegar el momento en que esa fe irrestricta que tenemos en su palabra se pase de ser una esperanza a una gloriosa realidad. Por eso el canto del triunfo de la iglesia perseguida se dará en el momento que deba de darse de acuerdo a los designios de Dios y a la Iglesia Cristiana Católica. Pues corriendo, pero pudimos acabar todo lo que es de la página 1 a la página 23 del libro del Apocalipsis. Entonces, disculpa que anduvimos a la carrera, creo que nos reforzó mucho lo que hemos estado estudiando, y para la próxima clase, si quieres adelantarte, pues podrás ver lo que dice la página 25 y hasta la 29, para que podamos entender qué significa las cartas a las iglesias, que será el tema que abordaremos la próxima clase con mayor profundidad. De momento agradezco tu presencia, pero más que tu presencia, agradezco la presencia de Jesús de Nazaret y de su Espíritu Santo, y deseo que tengas tú una semana pródiga en realizaciones, en salud, en alegría, tú y toda tu familia. Y si Dios lo permite, el próximo lunes sigamos con este apasionante libro, el estudio de este libro del Apocalipsis. Esta noche te pongo nada más nuestra canción de cierre y agradezco tu presencia invaluable para mí. Que descanses. Perdón, no dejes de dar constancia de tu presencia, y si alguno no ha mandado sus datos, háganlo a mi WhatsApp para que podamos actualizar nuestra agenda del libro del chat de Apocalipsis. Que descanses. ¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer.
quiero en ti.